Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es viernes 16 de octubre de 2020, son las 8 en punto de la mañana. Y como es habitual, cuando llegamos al final de la semana, como no tenemos directos dentro de nuestro club de bolsa, pues vamos a hacer un análisis extendido. Un análisis extendido del SP500 y del DAX. El resto de activos lo vamos a ver por encima como hacemos siempre, porque es que si no estaríamos aquí grabando hasta la apertura oficial a las 9, ¿no? Vamos a empezar por el Nasdaq. La pregunta que hay que hacerse a nivel general, sobre todo en los índices americanos, es si hemos hecho suelito. ¿Por qué digo suelito? Bueno, pues porque nos puede quedar un tramo al alza, una onda 5 antes de retroceder un poquito más, ¿no? O sea, de tener una caída más fuerte. Esa es la duda que podemos tener en este momento. ¿Hemos hecho suelo o no hemos hecho suelo? Ahí estamos. Suelo momentáneo, a corto plazo, como estamos hay que tener en cuenta ese detalle. Si cogemos el gráfico del Nasdaq, vamos a verlo perfectamente. Todo esto puede ser impulso, corrección para seguir subiendo. Esto puede ser onda 4 perfectamente. Bien, pues ayer habíamos marcado, bueno, ayer no, durante toda la semana habíamos marcado un objetivo claro, 11.818, en caso de pérdida de 12.037. Ese objetivo, pues qué duda cabe que se cumplió perfectamente. Incluso nos dio una propinilla al llegar a ese siguiente objetivo que pusimos por ahí. ¿Y ese qué nivel es? Ese es el precio de apertura semanal. Ahí, muy cucamente, han cortado la cotización. Y lo han cortado en viernes. ¿Por qué? Pues porque la vela semanal tiene que quedar bonita. Ahora mismo la vela semanal, si este es el precio de apertura de la semana, está así. Está así. Precio de apertura, tiro para arriba y un pedazo de vela. Bueno, así no. Realmente estaríamos hablando así. Y esto aquí en verde. Está en verde. ¿Por qué? Porque la Alerta activada. vamos a quitar las alertas porque si no empezamos ya bien. Empezamos bien la mañana. ¿De acuerdo? Vale. Ahí en ese punto, 11.818, estábamos comentando que eso puede ser un 1, aunque la pinta, la estructura no parece muy impulsiva, la verdad, pero puede ser un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5, ¿verdad? Entonces, claro, si eso fuesen 5 ondas, a continuación corrección y movimiento bajista más profundo. Con lo cual, ese suelo va a ser muy efímero. El tema es que todo esto sea una A, una B, una C, y a partir de ahí iniciemos el trámite al alza. En eso estamos trabajando. Con eso estamos trabajando. Si fuese una onda 4, todo esto fuese una onda 4 para seguir bajando, el precio nunca puede subir de aquí, de 12.037. No podría subir ahí. Si sube, ya tenemos una evidencia de que ese recuento bajista no podemos continuarlo. Ese recuento en particular, 1, 2, 3, 4, 5, sí que podría ser todo esto una A, una B y una C. Eso sí puede ser. Eso sí puede ser. Pero ese recuento que estamos comentando en 5 ondas bajistas no podría completarse si el precio llegara ahí. Si todo esto fuese una onda 4, hemos llegado al 38.50. Ojo a esos niveles. Ojo a esos niveles. Mientras estemos por debajo del precio de apertura diario, habría que pensar que podemos continuar para abajo. Ahora bien, si recuperamos el precio de apertura del día, pues empezamos a tener probabilidades de seguir subiendo y buscar ese nivel. Así que realmente estamos en una zona un poquito compleja, con cierta complejidad. Ya sabemos que cuando el precio ataca un short y no puede con él, se puede quedar lateralizando ahí durante un tiempo. Vamos a estar pendientes de las estructuras que se están dejando en el corto plazo.
Ya anticipo que las estructuras por ahora en gráfico pequeñito no son impulsivas. ¿De acuerdo? Bien, pues eso con el Nasdaq. SP500, DAX lo vamos a ver un poquito más tarde, vamos con el IBEX. Bueno, pues el IBEX está testeando el 6.844. Ayer decíamos que una vez roto ese nivel, habría que predisponerse a buscar el 6.724, mientras estemos por debajo de 6.844. Otra cosa es que el precio se nos meta por encima, entonces esa opción la vamos a desactivar momentáneamente. Las estructuras, aunque hemos solapado, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Por aquí tampoco me aparece, me da la impresión de que sea muy impulsivo. Esto más bien parece que sea una B, una A, B, C. Total, que todo esto puede ser una A, todo esto puede ser una B y todo esto puede ser una C. Lo cual me descuadra todavía, me descoloca un poquito más porque en esa zona en donde estamos no pega nada que tengamos esa C alcista. ¿Vale? Pero claro, una cosa es lo que a mí me dé la impresión, el planteamiento o la visualización que yo tenga. El precio hace lo que le viene en gana, que para eso es soberano en el gráfico. No, el precio no va a hacer lo que yo piense que va a hacer. El precio va a hacer lo que él quiera y lógicamente nosotros tenemos que intentar seguirlo y ver las estructuras que nos va dejando. De momento, el IBEX, esas estructuras hay que ponerlas un poquito en cuarentena porque no solamente en gráfico de una hora, sino en gráfico mayor, hay ciertas incongruencias a nivel estructural. ¿De acuerdo? Pero a corto plazo, pues sí, pues lógicamente ahí tenemos un filtro en la primera zona de control, 6.844, que podemos utilizar como filtro operativo. El eurodólar, bueno, pues seguimos por debajo de 1.1780. Lo que sí es cierto es que hemos llegado a una zona de control por FIBO. Bueno, no, es que esto ya no está bien. Esto tenemos que quitarlo. Esto sería, a ver, así. Hemos llegado, esa zona sigue siendo interesante. ¿Por qué? Pues porque es la zona del 61. Decíamos, todo esto puede ser una corrección completa en B para hacer la C bajista y que nos lleve a 1.15, pero también todo esto puede ser una B y una C. Estamos comentando que mientras estemos por debajo de 1.1780 vamos a preferir la opción del lado corto, pero no obstante vamos a ver qué hace el precio aquí, porque perfectamente podría rebotar e iniciar un proceso correctivo y si se nos mete por encima sabremos que vamos a tener esa C ahí. Vamos a fijarnos también en el precio de apertura diario. Mientras estemos por arriba no buscaremos el lado corto. Para el día de hoy, si nos metemos por debajo del precio de apertura diario, bueno, 1.1640 es objetivo primario. ¿De acuerdo? Lógicamente hay que ir atendiendo otros niveles intermedios. Entre este nivel, entre donde está el precio ahora y el nivel señalado, nos vamos a encontrar con niveles menores, por así decirlo, que pueden hacer perfectamente que el precio se pare. O frenarlo o girarlo perfectamente. Esos niveles tenemos que tenerlos muy en cuenta. Con respecto al oro, bueno, pues seguimos enredando con un eje central en 1898. Por debajo nos lo están sujetando en el precio de apertura trimestral. 1888, ahí nos lo están sujetando. Y es lo que estamos comentando. Mientras estemos por encima de estos niveles, esta zona es muy, muy complicada, porque todo esto puede ser una corrección para seguir bajando si perdemos en 1888, 1860. ¿Vale? Por arriba de 1936, pues vía libre para seguir creciendo, para seguir subiendo. Bien, ahora sí, vamos directamente al SP500 y al DAX, eso, pero tenemos que irnos a nuestro espacio operativo. Bien, cogemos el gráfico diario. Estamos viendo como la volatilidad sigue estando comedida. Es
Es cierto que durante los primeros días de septiembre hemos tenido picos, repuntes, pero no es nada preocupante. Hemos tenido días de una volatilidad elevada, pero nada preocupante, ¿verdad? Dentro de la normalidad de una corrección. Seguimos con una alta volatilidad en estas fechas. Nada que ver, ¿verdad? Con la... Bueno, si nos fijamos en septiembre pasado, agosto, septiembre pasado, no pasado de hace 2 meses, sino del año pasado, del año 2019, volatilidad también elevada en estas fechas. Comenzamos octubre con volatilidad incrementada, menor lógicamente que la que hay aquí, porque es que hemos pasado de volatilidad 2 a volatilidad 3 en los índices. Tenemos, aunque haya días que parece que el precio no se mueve absolutamente nada, ni punto de comparación con lo que tuvimos en octubre-noviembre del año pasado, que ahí estuvimos dormidos prácticamente un día sí y otro también. En cuanto a lo que es el precio en sí, pues fijaros qué velita más mona nos dejaron ayer, para ponerle un lacito. Cierre justo por encima de 3.478, cuando daba la sensación de que esto se nos iba a caer y tal y cual, ¿no? Ahora vamos a ver que estuvimos muy cerquita de la zona de solape, pero todo de momento va de forma adecuada. Aquí, mientras estemos por encima de 3.478, tenemos ese nivel sin cerrar, 3.560. Ese sería el punto importante. El objetivo principal. Ahora, si nos metemos por debajo de ese nivel, y lógicamente si cerrásemos una vela diaria en condiciones, no con rabo, ¿no? No con rabito. Si tuviésemos un cierre por debajo, sí que iríamos a buscar 3.398 con una alta probabilidad operativa. Pero eso en el gráfico horario es lo que estábamos comentando antes con respecto a la vela semanal. Este es el SP500. Lo que estábamos comentando es que aquí podemos tener perfectamente una onda 1, una onda 2, zona de solape, una onda 3, una onda 4, una onda 5. Y decíamos ayer, el precio no puede bajar de estos niveles. Llegó perfectamente al 50%, por ahí teníamos un short semanal, rebotito, y estamos por encima del precio de apertura de la semana, encima del precio del short anual. Mientras estemos por ahí, habrá que ir planteando la posibilidad, efectivamente, de llegar ahí y completar una onda 5. Ahora, que nos metemos por debajo, pues esa zona, en principio, ahora veremos las estructuras, puede ser un poquito complicada. Lógicamente, se pierden los mínimos de ayer, hay mucho riesgo de solapar, y eso que va a implicar, pues que el precio se nos venga a 3.398. En gráfico pequeño es muy interesante ver la estructura que se está formando desde el punto cero. Desde el cero. Se supone que aquí se puede haber terminado ese movimiento correctivo, y aquí iniciar un nuevo tramito al alza. El suelito que estábamos comentando al inicio, pues ahí está. Vamos a ir comprobando, viendo dónde está el mínimo. El mínimo está aquí, en gráfico de 5 minutos lo tenemos aquí. Entonces, lo que en un principio ayer podía parecer un proceso correctivo, pues de momento se ha convertido en impulso. Aquí tenemos dos posibles patrones de arranque, un 1, un 2, un 1 de 3, ¿verdad? 2 de 3. Estos son niveles que no se pueden perforar. Esto puede ser un 3 y aquí podemos tener un 4. Si el precio se viene para abajo, ojo, porque nos va a invalidar el recuento, con lo cual empezamos a tener también mayor probabilidad de solapar. Ojo, que también hay que tener en cuenta. Vamos a ver. Si esto hace 1, 2, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, 4 de 3, 5 de 3, corregirá, y completamos una pauta impulsiva, el precio puede caer perfectamente hasta aquí. Más no.
pero hasta ahí. Y diréis, es que ha solapado. No, el solape se produce en onda 4, con 1. Si vemos un movimiento completo de 5 ondas, eso es, tenemos que estar pendientes de otras cosas, no de eso, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a estar pendientes de estos niveles. ¿Por qué? Porque si esto es 1, 2, 3, 4, aquí solapa. Si ese 4 no es de aquí, sino de aquí, el nivel de solape es ese, muy cerquita uno de otro. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí está el planteamiento para el SP500. En el DAX, ayer tuvimos una sesión muy bajista, y fijaros cómo, aunque cerramos lejos de los mínimos del día, el cierre de la vela se produce claramente por debajo de 12.850. Mientras estemos por debajo de ese nivel, predisposición bajista. Predisposición bajista, ¿por qué? Pues porque aquí sí vemos claramente que esto no es un impulso. Lógicamente, ya a partir de aquí ya no hay nada que... no hay ninguna posibilidad. Esto podría ser un 1, un 2, un 1 de 3, 2 de 3 y tal y cual, ¿no? Pero empieza a tener menor probabilidad y sobre todo mientras estemos por debajo de ese nivel. Hasta el momento el comportamiento a nivel técnico es bueno. Bueno, ¿por qué? Pues porque ayer decíamos que la corrección de la onda 4 podía llegarnos perfectamente al precio de apertura trimestral y ahí está. Ahí está. Y ahí reacciona. ¿Podemos decir que ha terminado ya? Bueno, esto puede ser también 1, 2, 3, 4, 5. Si el precio baja de 12.685, puerta abierta a 12.543. ¿Vale? Ese sería el planteamiento. ¿Que superamos el 12.850? Bueno, pues tenemos una zona entre estos niveles de aquí. Vamos a tener zonas de difícil operativa. ¿Por qué? Pues porque es lo que estamos comentando. Esto no tiene pinta de corrección. Esto tiene más bien pinta de impulso. Y aquí decíamos ayer, esto es una onda 3. Esto es una onda 4. Y aquí una ondita 5. ¿Vale? Pero si por algún casual de la vida esto fuese A, B, C, la finalización nos llevaría para arriba. Ese escenario, de momento, como os digo, hay que ir dejándolo un poquito en el cajón. Vamos a seguir trabajando con el planteamiento en el lado corto mientras no se demuestre lo contrario. Lo único es que tenemos que ver si ese proceso correctivo ha ido finalizando. Si baja un poquito más, ahora mismo están 12.720, si se bajase hacia esos niveles 12.685, podríamos decir que ese proceso correctivo podría haber finalizado. Todo esto puede ser una onda A, una onda B, todo esto una onda C. ¿Verdad? También puede ser perfectamente que la A sea esto, una B sea esto y la C sea esto. Eso no impide que el precio siga bajando. ¿De acuerdo? Podría llegar perfectamente, podríamos tener aquí un movimiento de control y que nos llevasen a la zona de 12.850 y a partir de ahí rebotar. Estamos en proceso de lateralización, según lo previsto. Ahora, lo único que tenemos que estar ahora pendientes es de cuáles son los puntos de validación e invalidación. Aquí, pues lógicamente, en el corto plazo vamos a estar pendientes si esto es 1, 2 y aquí vemos una extensión. Si vemos una extensión, pues habrá mucha probabilidad de que aquí haya terminado ya la onda 4 y estemos ya dentro de la onda 5. Si por el contrario vemos un movimiento de este tipo, pues eso nos querrá decir que eso se trata de un proceso correctivo y que podemos ver la siguiente pata alcista que hemos comentado, 12.850. Así que como estamos viendo, en este caso, en el caso del DAX, ese suelito que vimos ayer, pues es bastante más efímero y más temporal que en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos la posibilidad de
terminar la semana, pues si no en máximos semanales, muy cerca de los máximos. Pero claro, toda esa posibilidad que tenemos, hay que asignarle probabilidades. Igual que el DAX, tenemos que ir asignando probabilidades. Va a depender todo eso de los filtros que estemos utilizando para trabajar. Muy bien, pues de momento yo creo que lo tenemos más o menos claro. Para empezar, iremos haciendo algunas puntualizaciones, algunos detallitos durante el día, 11:30, 5:30. Muchas gracias y seguimos.